Les cuento que Santa Cruz sigue bajo fuego, si hay que decirlo de alguna forma. En 5 días, 9 ejecutados. Hay un patrón de violencia extrema que mutó de la frontera rural a la marcha urbana, de San Matías y Apacaní. Y por último, este joven que fue acribillado brasileño en una discoteca en la avenida Banzer entre Quinto y Sexto Anillo, en medio de todos, y también hubo daños colaterales porque 2 personas resultaron heridas. 7 balazos le dieron en la cabeza, lo que demuestra una ejecución real. La guerra de cárteles, inteligencia de la policía ha dicho de que hay una guerra por territorio entre el PCC y el Comando Vermelho, conocidos de Brasil, por el control de tráfico de drogas. Y la importación llega a través también de meter el miedo a la población, es decir, generar acciones que pongan en alerta a la población, que genera cierto temor y también manda mensajes a otras bandas de esta actuación delictiva que tienen los narcotraficantes. Domingo violento en Santa Cruz. Bueno, 5 días donde la violencia reinó en Santa Cruz de la Sierra, preocupación de todo el habitante de este departamento, porque cerramos la semana con un domingo violento porque hubo un brasileño asesinado, acribillado el fin de semana, y en la tarde también se habla acerca de un veterinario en San Ignacio. Son las 2 últimas noticias que marcan la agenda en Santa Cruz de la Sierra, una agenda violenta. Y para ello hoy tenemos un invitado para poder hablar acerca de este tema que preocupa al boliviano, Ezequiel. Estoy con el ex director de la FELCC, el coronel Rubén Barrientos. ¿Cómo está, coronel? Gusto enterarlo y de verlo hace tanto tiempo, no nos veíamos personalmente. Placer. De verdad, muchas gracias. ¿Cómo anda, coronel? ¿Bien? Sí, bien, gracias a Dios. Buen día. El otro día ya hablábamos aquí de que había una pelea dura por el tema o sea, la salida de Marcet generó varias cosas aquí. La pelea de poder, de territorio, por lo menos así lo veíamos nosotros, de tratar de reacomodar lo que es el manejo del narcotráfico. Hoy por hoy se asientan en la zona de San Matías, en la zona de la frontera, en San Ignacio de Velasco, en la zona de Apacaní, y el domingo toca acá en un boliche, por decirlo de alguna forma, con un brasileño muerto. ¿Cuál es la mirada que tiene de lo que está pasando, coronel? Mire, para que se entienda un poquito, si bien la salida de Marcet ha permitido de que algunas otras organizaciones criminales se posicionen mejor, ¿no es cierto? Porque ha salido un rival potencial en lo que es el delito de tráfico de sustancias controladas. Pero esta salida del espectro criminal no va a desmerecer que otras organizaciones criminales se vayan, sino que más al contrario, van a posicionarse en el lugar que él estaba. O sea, lo que hay que hacer, y recomiendo a todos, es sacarnos del chip de Marcet. Marcet ya está en los Estados Unidos. Que quedó un resabio de él, que quedaron alguien de su organización, que quiere reposicionarse. Claro que sí, pero independiente de Marcet, hay otras organizaciones de los Balcanes, los croatas, etcétera, etcétera. Y esto genera que la policía refuerce su trabajo, pero no solamente la policía, sino otras instituciones y con cooperación internacional. Ahora, usted me habla de más de 10 crímenes en este momento, 10 muertes de personas. 9 hasta ahora contabilizadas en 5 días. Y aproximadamente, ¿no? Hasta el día del fallecimiento del oficial eran 7. Vamos a contar los 2 del día de ayer en San Ignacio, en Cochabamba está en duda, pero independientemente del número, porque fácil es hacer los números, lo difícil es responder qué pasó, qué sucedió, cuáles son las consecuencias y cuál es en este momento la imagen que estamos reflejando, primero como país, segundo como ciudad y después el crimen organizado asentado en nuestro país. Ahora esto, ¿por qué pasa en su mirada? O sea, hay lucha de poder entre diferentes agrupaciones y frente a esto, ¿está actuando el Estado como puede estar o lo sobrepasa? Bien, hay que analizar el contexto de cada uno y en las diferentes regiones, ¿no? Lo que pasó, vamos a hacer de manera rapidita. Lo que pasó en Yapacaní es un tema que existen, si vale el término, clanes familiares en el lugar. Hay un silencio cómplice por temor, porque también tienen la misma actividad o porque definitivamente están con miedo de que la Fuerza Especial, ya con un apoyo internacional, ingrese de manera fuerte al territorio. Pero estas 2 decapitaciones son realmente violentos, es una
es una acción demasiado violenta y con un mensaje, porque tiene ahí, como se llama en psicología criminal y en criminología, una firma del que comete ese delito. Está dejando una firma de decir, señores, si algo andan ustedes haciendo que no es conforme a lo que creemos, que hay fuga de información de nuestra organización criminal, si ustedes atentan contra el narcotráfico en esta zona, esto les va a pasar. Y por el otro lado, las organizaciones internacionales que han penetrado en nuestro país, que es el Comando Verbelo, el primer comando de Capital, están en pugna, pero esto lo voy a recoger de las palabras del propio comandante, o sea, queremos creer que hay una información oficial, hay una pugna de poder, de territorio, de asentarse en el lugar y ser los únicos que pueden definir quiénes van a trabajar en esta organización criminal con esta actividad ilícita y bueno, entonces hay esa rivalidad. Pero definitivamente ambos hechos están vinculados a delitos de narcotráfico. Coronel, cuando usted habla acerca del crimen a estas dos personas decapitadas, hechos muy violentos, usted habla acerca de un mensaje de parte de este crimen organizado. Pero cuando hablamos también de cuando ha sido afectado el policía en ejercicio, ¿cuál es el mensaje que quiere dar este crimen organizado? Y esto va en una colación a la pregunta que me hacías, que me decías si está rebasada la policía. La policía no está rebasada. Y es la muerte del oficial, es un enfrentamiento no al oficial, sino a todo un contingente policial y a cualquiera que vaya a luchar contra el narcotráfico. Claro, están prácticamente mandando el mensaje que ellos están asentados en el territorio y quien venga a querer aprenderlos o querer interferir en su actividad ilícita van a tener como respuesta una fuerte contención armada, tal vez con mayor proporción que la policía, y por qué no decirlos, deben estar con un armamento mucho más sofisticado que la policía boliviana. Ahora, a mí me llama la atención que dentro de estas revelaciones que hace oficialmente la policía, que habla del PCC, que habla del Comando Verbelo, ahora también surge otro nombre, que es un clan de sicarios llamado Los Tiones. Y están asentados en la frontera con Brasil. ¿Usted escuchó de este clan de sicarios? No, primera vez que escucho, ¿no? Y además hay algo importante. ¿Quién es el sicario? El sicario es aquella persona que está contratada para quitar la vida, para que me entienda la... Usted habla de un grupo de mercenarios a sueldo, o sea, que van sicarios y matan, ¿no? O sea, lo que usted dice, pero ya como grupo, como organización de sicarios. Bueno, parecería una compañía de servicios, ¿no? ¿Ves cómo hacen en Colombia, pues, no? Si usted necesita que alguien lo victimemos, llámenos y nosotros lo hacemos. Ajá. En realidad estamos haciendo ver eso, ¿no? Pero definitivamente esta gente es, la motivación es económica. No tienen reparo de cometer un ilícito donde sea y cuando sea. Y sea la persona que sea. Puede ser un informado, puede ser un civil, puede ser una autoridad, no le interesa. No se olvide que tenemos como antecedente un magistrado y un juez. Sí. Entonces, ahora un policía. Obviamente el policía en una situación muy diferente porque los otros han sido marcados, perseguidos, seguidos y victimados. En cambio el policía ha sido en un enfrentamiento de un trabajo que estaba realizando. ¿Por qué es tan difícil, coronel, capturar a estos sicarios? Porque están en el anonimato, pues si bien, como me dicen ahora que son parte de una organización ya dedicada al sicariato, porque antes no se conocía esto, o tal vez sí, aunque hemos visto hace muchos años, ¿no? Sí. Que habían criminales a sueldo, que tenían... Pero no tenían un nombre. Le pregunto claro. Por un tema de que mucha gente puede hablar acerca de una complicidad o quizás una desprotección institucional, no sé. Sí, mire, yo siempre he criticado, ¿no? O sea, nosotros somos personas que tenemos el derecho de opinar, pero muchas de las críticas no son constructivas, ¿no? Definitivamente, en todas las instituciones se ha perforado la criminalidad, en la policía, en el Poder Judicial, sí ha habido, pero eso no significa que todos los policías estén. Imagínese usted si fuese así, ¿a quién podemos entonces pedirles que nos dé seguridad? No vamos a tener confianza absolutamente con nadie. Entonces, hay errores, pero no vamos a decir que el 100% de la institución está involucrada en esto. No, hay policías que definitivamente quieren que cambie, pero que cambie para bien, para todos, para la sociedad en su conjunto. Y ese es un problema muy estructural. Y yo decía que en un congreso de seguridad no lo van a solucionar, porque aquí hay que hablar temas mucho más profundos, ¿no? Y acotar el tema también de presupuesto. Y hay formas de que la policía pueda tener un ingreso sin afectar al Estado, y formas legales donde el ciudadano se va a sentir incluso comprometido, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos.
Entonces hay temas que tienen que abordarlos con seriedad, no políticamente, sino en beneficio de la comunidad. Ahora estamos viendo imágenes en vivo del velorio del subteniente, que lamentablemente ha sido una de las víctimas, que se conoció en las últimas horas que no tenía ni arma, que fue sacado de su día de vacaciones, declaró la familia, que viajó a la población con un arma prestada y que estaba haciendo obviamente esa tarea de inteligencia. También vemos, y esto denota, no sé si lo llaman por la capacidad, porque no tenían a más nadie, pero es una como medio improvisación de la situación. Y a lo que vamos, coronel, y usted esto lo debe conocer, que no la capacidad, sino no sé si se puede decir el tipo de armas, el tipo de implementos que utiliza el policía, va en desventaja contra lo que utiliza el narcotraficante o el sicario, ¿o no? Sí. Vamos a ser muy sinceros y en esto hay que tener un poco de responsabilidad. Vamos a decir que el crimen organizado, no solo en el país, en el resto del mundo, está 1, 2, 10 pasos más adelante. Y para ello tiene que tener mejor armamento, mejor información. Ellos tienen inteligencia, contrainteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, de todos. Y tiene perforación a todas las instituciones públicas y privadas del mundo, y además tiene algo que tal vez no tienen otros. Estas organizaciones transnacionales tienen un soporte económico, un financiamiento que ellos mismos generan con otros delitos, secuestros express, secuestros, asaltos, robos agravados, trata y tráfico, etcétera, etcétera. Y con eso financian el delito mucho más grande que es el narcotráfico. Aunque en el análisis del crimen, primero está la trata, después está el narcotráfico, o primero está la trata, el tráfico de armas y viene el narcotráfico, pero son delitos conexos, ¿no? Ahora, ¿la policía con qué se enfrenta? Y no se improvisa. Evidentemente el oficial y muchos van a un operativo y se les entrega armas que son propias de la policía, pero armas adecuadas para una tarea que va a hacer. Estaban yendo a enfrentarse, por información, obviamente, a un grupo irregular, transnacional, fuerte, como son los dos del Brasil. Entonces usted no va a ir con armas cortas, tiene que tener sus chalecos especiales, armas largas, armas cortas. El oficial, así no tenga armas, le han proporcionado un arma. Ahora, la vacación es un tema administrativo que dirán, nadie está obligado, Ezequiel. ¿Sabe qué? En el momento que uno entra a la Academia de Policías, está comprometido a que su labor va a ser sumamente riesgosa. La vida del policía, desde el momento que sale a la calle, está en riesgo, ¿no? Entonces... En cualquier área. En cualquier área. Es como el servicio militar también, están bajo bandera. Cualquier hecho que pase en su instrucción y lamentablemente finalice con el deceso del conscripto, también está eso ya. Pero un subteniente tiene la instrucción y la capacidad, porque estamos hablando de un chico de 22, 23 años. Eso. ¿Tiene la capacidad de ser enviado para hacer un trabajo de inteligencia? Mire, nosotros nos formamos 4 años en una universidad policial, pero esos 4 años teóricamente hablando, ¿no? Porque la práctica es diferente. Después tiene que venir las especializaciones. Claro, tiene que venir las especializaciones. Por eso digo, tiene que haber un plan de carrera y ese plan de carrera tiene que cumplirse. Ahora, ¿quién quiere ir a trabajar a unidades de inteligencia operativas? Muchos. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que preparar a nuestra gente para lanzarlos a ese lugar. Ahora, me dirán, ha ido a trabajar en inteligencia y no ha ido a enfrentarse. Cuando uno sale a un operativo, tiene que tener en mente de que puede encontrar un oponente al otro lado que le puede dañar, entonces tiene que cuidarse. Yo entiendo que la familia doliente a quien le mando realmente mi solidaridad, van a pensar de todo, van a encontrar responsables, y eso es por el amor de haber perdido un ser familiar, ¿no? El dolor, ¿no? Definitivamente, pero tiene que haber responsabilidad de el que va, pero no creo que ha sido, como dicen, sí, anda y apúrate a la deriva, no, se va con una planificación, se va con una persona que va a dirigirlo. Ahora, ¿qué hay errores? Sí, también hay errores, obviamente, tenemos que saber reconocer que a veces cometemos errores o nos confiamos demasiado en un trabajo y no pensamos que nos va a pasar esto, ¿no? Coronel, hablando acerca de estos últimos casos, y voy a trasladar un poco la pregunta que toda la población se hace, y con la experiencia que usted tiene, ¿es momento de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a dar apoyo a la policía?
No, y no es porque tengo un celo funcional a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol. El rol es estar en el resguardo de la seguridad de la soberanía nacional, que no entren los enemigos, que se respeten los hitos fronterizos. No, lo que pasa es que tiene que haber definitivamente una buena administración de la policía. Yo lo dije y lo he dicho no de la manera apresurada. He hecho más o menos una apreciación de cuántos policías necesita el departamento de Santa Cruz. Y esto yo no lo hago, las Naciones Unidas hacen un porcentaje. Debemos tener por lo menos unos 10,000 policías a 12,000 policías en Santa Cruz. Y en este momento no llega ni a 6,000, o sea, ni la mitad, ¿me entiende? Porque Santa Cruz ha crecido demasiado como ciudad, como departamento. En la ciudad nomás hay 14 distritos municipales y 2 estaciones policiales. Nos faltan 12. Y bueno, no lo han hecho las anteriores gestiones municipales, no sé por qué, pero solamente la del señor Percy Fernández hicieron esas construcciones de esos módulos, nunca más. Entonces, el crecimiento de la policía en cuanto a personal no abastece las ciudades y sobre todo la infraestructura, la dotación. Quisiéramos que haya una escuela de policías grande en Santa Cruz de carácter internacional para formar gente que sea oriunda de esta ciudad y de otros departamentos y además que mejoren sus sueldos, nuevamente lo vuelvo a decir, sin afectar el bolsillo del Tesoro General, porque en ese bolsillo no vamos a encontrar absolutamente nada. Creo que está agujero y no podemos nosotros dañar la economía del país queriendo algo cuando podemos encontrar otra fuente de financiamiento interna o pedir ayuda internacional y no les van a dar. Son carencias, ¿no?, de la policía boliviana en este definitivamente. momento. Pero hoy, por ejemplo, vemos a militares que estas son fotos de anoche que nos han enviado de haciendo el patrullaje en la zona de San Matías, donde ya en había... la zona fronteriza, donde ya había incluso San Ignacio de Velasco, porque bueno, es el lugar donde tienen que estar y es el lugar que tienen que dejar de ser una zona gris, porque muchas veces ante la falta de presencia policial o por lo menos de la cantidad de policías que deben haber, de la cantidad de militares que deben haber, esto es aprovechado por las organizaciones militares. Hay un verso, hay una estrofa del himno a la policía, dice: guardia fiel, ¿qué te importa la vida si alumbrando te mata el deber? Y eso resume a lo que está expuesto el policía, lo que le pasó al subteniente. O sea, él cumplió una función. Ahora, la forma en que lo enviaron a cumplir esa función, la capacidad o la capacitación que se le había dado para cumplir esa función, es lo que se tendrá que ver y evaluar y recapacitar a futuro para que no vuelva a ocurrir, porque entiendo que hay gente que tiene muchos más años de trayectoria en la policía y que pueden hacer otras labores de inteligencia por la preparación que tiene. 30 años en los medios de comunicación, he cubierto más de 15 años el área de seguridad, conozco a gente muy capacitada que podría haber estado en ese momento. Pero, coronel, y quiero remarcarle esto, y quiero que, para aprovechar para cerrar, este nuevo dato de los tiones, que es un clan sicariato, ¿no?, que actúan de una forma a sueldo, no le importa para quién juegan, lo que le importa es que te paguen. Estos son los hombres que supuestamente están encargados de ejecutar sus armas contra objetivos ya establecidos por parte de organizaciones de narcotráfico, ¿no? Se han visto las muertes en San Matías, en otra población de la frontera, en esta área rural, en la zona ganadera, y se les atribuye la ejecución de múltiples ajustes de cuentas. Ahora, ¿qué pasa? No solamente es a quien mata, sino el daño colateral que también puede haber. A estas bandas son complicadas, ¿por qué? Porque están metidas entre nosotros, porque son gente que las agarran en su condición a veces vulnerable de pobreza, las incorporan, las preparan y después las utilizan para ejecutar. Y muchas veces no miden edad, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, pueden ser personas ya adultos mayores que puedan estar ejecutando este tipo de objetivos o este tipo de trabajos, por decirlo de alguna forma. ¿Hay caminos para identificar y poder desarticular o es muy difícil, coronel? No es difícil. La mayoría de los casos que usted ha visto, la policía lo ha resuelto. Y a veces dice, ¿cómo lo resuelve? Cuando no lo resuelve, la policía es mala. Cuando lo resuelve, ellos sabían quiénes eran, ¿me entiende? Ahí encuentra una duda que la población lo hace y obviamente es razonable. Pero a veces no se conocen y se multiplican. Sí, pero yo le digo, se puede combatir con inteligencia criminal.
pero la inteligencia para combatir al crimen tiene que tener acompañada de tecnología, acompañada de un soporte y además de información internacional. Sí, coronel, porque, a ver, opinando acerca de estos últimos, ¿no? Estamos hablando de San Matías, un lugar donde reiteradamente se ven este tipo de acciones delincuenciales. San Matías, San Ignacio, sí, Esa o zona. la zona roja del Chapare. Y son años que son años en los que vemos este tipo de eventos. Lo que me acaban de mostrar esas imágenes donde salen las Fuerzas Armadas son parches, ¿me entiende? Y en este momento no necesitamos parches, necesitamos respuestas, porque ya lo tenemos hace muchos años, como que decir, San Matías, ay, es normal, hay claro, toda la vida. Exacto, no lo podemos normalizamos. normalizar Exactamente. el crimen. Lo que hay que darles son respuestas a políticas criminales y de una vez decir, bueno, ¿cuál es el problema de fronteras? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad? ¿Será que migración no controla? ¿Será que las Fuerzas Armadas? ¿Por qué más adelante, a 30, 40 kilómetros, está un equipo especial del Brasil, el Jeffron, que controla absolutamente todo, con drones, con cámaras? ¿Y nosotros por qué no? Entonces tenemos que reforzar las fronteras con políticas criminales, dotando de más gente, dándoles un bono de frontera, porque allá la Coca-Cola no cuesta 5 pesos, cuesta 10, así por ejemplo, por decir. Entonces, todos esos aspectos tienen que tocar. Y que no sea un castigo, un destino. Porque claro. ir a San Matías es un castigo. Sí. El calor, el lugar, que no hay comodidad, no hay dónde vivir, de paso uno con su familia. O que no tiene los recursos, gasta ¿no? más de lo que debe. Entonces, que no sea un castigo, más al contrario, que sea un premio para que los especialicen. Al otro lado está el Brasil, que los manden a especializarse. Entonces, esas cosas tienen que pasar, pero eso tienen que ser con políticas realmente que sean beneficiosas para la sociedad boliviana, para la imagen del país y sobre todo para una institución. Coronel Barrientos, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. Agradecidísimo con ustedes y bueno, el mensaje, tenemos que cambiar. Si nosotros no cambiamos, definitivamente no vamos a hacer nada. Muy bien. Coronel, un gusto como siempre verlo. Muchas gracias, conversar coronel. Con usted, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, un hombre especializado que sabe muchísimo del tema de seguridad y